Capítulo 8. Yo, le fallé. Le abandoné. Murmuró Masamune, aparentemente ajeno a las lágrimas. Naoki nunca había sido una persona especialmente sensible o comprensiva. En tiempos de guerras de clanes los blandos de corazón mueren primero, pero el dolor de su espíritu guardián por la pérdida de su persona más querida, hizo que Asakura empatizara profundamente con él. Había hecho lo mismo que Ashirama al rendirse y abandonar a su amigo, pero a diferencia del Senju, Masamune no sentía en absoluto que su objetivo de detener a O justificara los medios. Y ahora seguía llorando profundamente la muerte de su maestro. Suspirando, Naoki abrazó su espíritu. Pasaron un rato en silencio. Masamune, ¿qué harías si volvieras a verle? Se acerca el torneo de chamanes, eso significa que Ao volverá. No sé, suspiró el gato, por un lado no podemos permitir que siga con su objetivo de exterminar a la humanidad. Por otro, no estoy seguro de poder enfrentarme a él de nuevo. Daría mucho por volver atrás en el tiempo y evitar que caiga en la oscuridad. ¿Estás seguro de que no puedes llegar hasta él? Preguntó Asakura. ¿Qué? Había una expresión de asombro en el rostro del gato. Comillas, ¿crees que puede salvarse? Bueno, en primer lugar, por lo que me cuentas, la idea de Kao es crear una sociedad pacífica en armonía con la naturaleza, lo que en sí no es malo si no piensas en cuánta gente tiene que morir para conseguirlo. En segundo lugar, en su segunda vida volvía a tener una familia y trataba de encontrar partidarios, lo que significaba que aún era capaz de sentir afecto. Todos sus seguidores no eran más que sus marionetas, hizo una mueca Masamune. Quizá, pero su presencia significa que Ao aún quiere rodearse de gente que comparta sus objetivos. Ni siquiera tuvo que tener una familia y, sin embargo, se casó. Dicho esto, aún no ha perdido del todo la fe en la gente. Créanme, si lo hubiera hecho, se habría limitado a unos cuantos títeres útiles y no habría buscado activamente partidarios. Como hice en mis tiempos. Así que aún hay esperanza. Los ojos de Masamune se iluminaron. A juzgar por las palabras de Masamune, el estado de Ao es muy similar al que yo tenía tras la muerte de Izuna. Puede que ni siquiera quiera escucharme, ya que al parecer es bastante testarudo, pero sea como sea, al menos debería intentarlo. Ao es ahora un miembro de mi familia, lo que significa que también soy responsable de él. En cuanto a Yomei, no sé qué pensar de él después de lo que he oído. Su concepto de eliminar las amenazas de raíz me recuerda mucho a lo que pensaba Tobirama. Es por ello que he empezado a desconfiar de mi clan, y Zetsu y el continuo dolor de perder a Izuna completan el resto. Por supuesto, no puedo negar la lógica y el sentido práctico de tal enfoque, pero no cuando las vidas de tus seres queridos dependen de ello. Por muy fuerte que fuera la amenaza de Ao, ni siquiera intentó encontrar otra salida. Por ejemplo, podría haber convocado a otros chamanes en su ayuda y trabajar juntos para luchar contra él cuando manifestara sus habilidades y así evitar amenazar al segundo infante. Podría haber intentado limitar sus poderes de alguna manera, no creo que los chamanes no los tengan. Hay muchas cosas. Pero pensó que destruir a Ao era la mejor solución, a pesar de ser el fundador del clan y, por tanto, miembro de la familia. No, eso es exactamente porque no pidió ayuda. Piensa que Ao es una mancha en la reputación del clan con la que tenemos que lidiar nosotros mismos. No, probablemente nunca estaré de acuerdo con la decisión de Yomei. Incluso si uno de los niños es Ao, el otro es un inocente infante y su nieto. Oí hablar a mi abuelo y a mi padre. Ao renacerá como uno de los gemelos. El abuelo piensa que debe ser asesinado antes de que gane poder. Si hay una oportunidad. Si hay una oportunidad de traerlo de vuelta. Pero ¿cómo? Además, Yomei ya se ha decidido y quiere matarlo. No me deja hablar con él. Naoki asintió. Estaba de acuerdo con las cavilaciones de su espíritu guardián. Para Yomei Ao es un mal que debe combatirse por todos los medios, y desde luego no se echará atrás en su decisión si su pequeño nieto se lo pide, y si Masamune le hace la misma petición, decidirá que está influenciado por su pasado común. En ese caso, podría no echar al espíritu de forma permanente, después de todo tenía una conexión con Naoki, pero también podría limitarlo a la casa hasta que Kao acabara con él, o incluso encerrar al gato en un lugar del que no pudiera salir por sí mismo. Las opciones eran muchas. El cerebro de Naoki trabajaba febrilmente. Aunque Madara prefería actuar de forma directa, los trucos y las trampas eran más cosa de Izuna, pero eso no significaba que no pudiera ser astuto si era necesario. Sin el talento estratégico de Uchiha, no habría sido capaz de liderar un clan, ni de conseguir el Rinnegan, por ejemplo. Y hablando con Zetsu, también había aprendido mucho. Tengo una idea, dijo Naoki tras pensárselo un poco. ¿La tienes? ¿Quieres ayudarme a hacer entrar en razón a Ao? Agradezco tu apoyo,
pero no creo que debas involucrarte. Eres un niño pequeño y estamos hablando posiblemente del chamán más fuerte de la historia de la humanidad, replicó secamente Matamune. Te ayudaré de todas formas, tartamudeó el niño, lanzándole una mirada de Uchiha de me da igual lo que pienses, haré lo que me parezca. Sin embargo, la mirada del niño perdió toda su seriedad, pareciendo más bien una mueca. Matamune apenas pudo contenerse y le dio una palmada en la cabeza a Naoki, recordando lo poco que le gustaba al chico que lo trataran como a un niño. Si interfieres, te pelearás con tus padres, tu abuela, tu abuelo y el resto de tu familia. Definitivamente estarán en contra de negociar con Ao. ¿Lo entiendes? El espíritu seguía intentando disuadir a Naoki de su decisión. Lo sé, pero mamá también me dijo que tengo que proteger a mi familia, que yo, como el mayor, tengo que cuidar de mis hermanos pequeños. Mi abuelo me dijo que yo era el hijo mayor, lo que significa que en el futuro seré el jefe del clan y seré responsable de todas las personas que lo componen, así que no puedo abandonar a mis compañeros. Y tampoco te abandonaré a ti. Eres mi espíritu guardián. Mirando a Naoki, el espíritu suspiró. A lo largo de su existencia, sin duda había visto niños genios seguros de su propia rectitud, pero ninguno de ellos era tan testarudo. Aunque la terquedad de Naoki irritaba a veces al gato, estaba seguro de que era esta cualidad la que le ayudaría a atravesar la armadura de Ao. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué necesitas para llevarlo a cabo? Matamune se rindió. Primero tengo que adquirir una habilidad chamánica. Había leído sobre ella en un libro y se lo pregunté a mi abuelo, pero pensó que era demasiado joven para aprenderla. Dominarla será esencial para el éxito de mi plan. Además, necesitaremos hacernos con algunas cosas de tal forma que ningún adulto descubra la desaparición. Soy todo oídos. Capítulo 9. A medida que se acercaba el momento del parto, el cabeza de familia se enfrentaba a un problema. Yomei no podía decidir cuál era la mejor manera de distraer a Naoki para que no estuviera presente en el nacimiento. La solución más fácil era enviar a su nieto lejos durante un tiempo, pero resultaba difícil. El niño esperaba con impaciencia la llegada de sus hermanos y había estudiado todo tipo de manuales para tratar con bebés. Sabiendo esto, y lo testarudo y astuto que podía ser su nieto, Yomei temía con razón que Naoki se negara a marcharse. Por supuesto, uno podía simplemente enviarlo lejos sin pedirle su opinión, pero el viejo chamán estaba seguro de que entonces Naoki simplemente huiría e intentaría volver por su cuenta. Uno podía tener fantasmas pegados a él como espías, pero desde que Matamune, el espíritu más fuerte de la mansión, se convirtió en su guardián, habían tenido cuidado de no molestar al joven maestro. Un día, Naoki se dio cuenta de que Ponchi y Conchi, los espíritus que habían servido a la familia durante 400 años, intentaban seguirle. El antiguo shinobi odiaba que alguien intentara seguir sus acciones, al igual que los dos espíritus, así que les dio un buen repaso a los intrusos utilizando las técnicas de su abuelo y colocando pequeños espíritus sobre ellos. A pesar de que Ponchi y Conchi eran más fuertes, los espíritus les superaron en número y les obligaron a huir. A partir de ese día, ninguno de los espíritus se atrevió a molestar a Naoki sin permiso. Cuando se supo el incidente, Kino se rió y elogió a su nieto. Llevaba mucho tiempo queriendo dar una lección a Conchi y Ponchi por robar, y solo su utilidad para la familia le impedía echarlos para siempre. Yomei estaba de acuerdo con su mujer, pero aún así regañó a su nieto por orden. En cuanto a los padres, se alegraron y comentaron lo capaz que estaba creciendo su hijo. Así, Yomei tuvo que renunciar a la idea de la vigilancia o pedir ayuda a algún chamán forastero. Como ambas opciones eran inaceptables, el chamán abandonó la idea. Keiko encontró una solución y sugirió enviar a Naoki al campamento por el momento. Nao-chan, esta es una gran oportunidad para mejorar tus habilidades comunicativas. Ya estás todo el tiempo en contacto con familiares mayores o espíritus, y después del nacimiento de tus hermanos, tendrás que seguir vigilándolos. Así nunca harás amigos. Estoy muy preocupada por ti, dijo la joven, mirando con tristeza a su hijo. No le gustaba engañar a su hijo, pero tampoco era posible decirle la verdad. El niño miró a su madre, suspiró y dijo, está bien, pero no por mucho tiempo. No quiero perderme el nacimiento de mis hermanos. Entonces todo quedó zanjado. Pronto enviaron a Naoki de vuelta al campamento y los adultos respiraron aliviados, contentos de que al menos se hubiera resuelto un problema. Las contracciones eran cada vez más frecuentes. Se acercaba el momento del nacimiento de los bebés. Yomei, déjame hacer un poco de té. Llevamos horas esperando sentados, sugirió Kino. Mejía sintió y Tako se dirigió a la cocina. Unos minutos después regresó con una bandeja.
Su ceguera le dificultaba caminar, pero conocía la casa como la palma de su mano, así que preparar el té no le supuso ningún problema. Yomei y Mikisa dieron las gracias a la mujer y empezaron juntos una improvisada fiesta del té. Al cabo de un rato, Keiko gritó. «Ya ha empezado. Ya viene el bebé», exclamó Mikisa emocionada. Pronto un pequeño bebé arrugado se tumbó sobre la manta. Yomei suspiró pesadamente. «¡Qué horror! Perdóname, pobre nieto». Yomei iba a enviar espíritus, pero sintió que se le iba la conciencia. Cayendo al suelo, se dio cuenta de que Kino y Mikisa estaban tirados en el suelo. Comillas, ¿por qué? ¿Cómo? Cierto, pero, ¿quién lo iba a decir? No es que lo compartiéramos con nadie. Ni siquiera los otros miembros adultos del clan lo sabían. ¿Tiene a un seguidor, un amigo o un Omeji? La mente de Yomei parpadeó antes de que su conciencia cayera en la oscuridad. Madre, padre, Mikisa. ¿Qué os pasa? Exclamó asustada Keiko e intentó levantarse, pero aún estaba demasiado débil tras su primer parto. No te preocupes. Será mejor que descanses. Están bien. Dormirán un poco, dijo la voz nativa de Keiko. Al darse la vuelta, la mujer vio a su hijo de 5 años. Flashback. Cuando Naoki se dio cuenta de que le iban a sacar de la mansión durante el parto, no pudo alegrarse de su buena suerte. Ahora tenía las manos completamente desatadas. Nadie le vigilaba y podía hacer lo que quisiera. Con la ayuda de Matamune, el chico cambió la voz y llamó al campamento. Hola, soy el padre de Naoki. ¿Podría traerlo antes de que acabe su turno? El caso es que mi mujer está embarazada, y el médico ha anunciado de repente que el parto será pronto, y queremos que Naoki esté presente en el nacimiento de sus hermanos. Por supuesto, todos los imprevistos estarán cubiertos. El dinero se depositará en su cuenta. Como Naoki se preocupó por el dinero de antemano, ya que había robado algunas joyas así como una de las tarjetas y averiguado el número de contraseña de una de las cuentas, no hubo ningún problema. Por supuesto, para crear su cuenta tuvo que utilizar la técnica de hipnosis que aprendió de Matamune, en uno de los tutores, pero mereció la pena. Al llegar a la ciudad, el chico hipnotizó al tutor para que le alquilara una habitación en una posada cercana a Izumo, tras lo cual esperó una señal de Matamune. En cuanto el espíritu anunció que las contracciones habían comenzado, el chico utilizó la técnica que había aprendido gracias al guardián, ocultó su furyeku y se infiltró en la casa. Naoki se dirigió cautelosamente a la cocina y, cuando Kino bajó a preparar té, deslizó en él un somnífero. Tras esperar el tiempo necesario, el antiguo shinobi se acercó a la habitación de su madre. Fin del flashback. Naoki, ¿qué estás haciendo aquí? Se supone que deberías estar en el campamento. ¿Por qué drogaste al abuelo, a la abuela y a papá? Lo sé todo. Se lo dio, dijo el chico, cogiendo al bebé en brazos con delicadeza. El rostro de la niña se contorsionó de horror y dolor al oír las palabras de su hijo. ¿Sabes lo de Ao? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué es lo que sabes? Preguntó Keiko, haciendo acopio de fuerzas. Oí hablar al abuelo con papá y luego hablé con Matamune. Lo sé todo, dijo Naoki, mirando con curiosidad a su hermano, que ya había sido envuelto en pañales. Entonces sabes que Ao es un peligro para nuestra familia. Naoki, tienes que despertar a los abuelos ya. El destino de todos nosotros depende de ello, exigió la joven. No, el niño negó con la cabeza. Naoki, hazlo ya. Es una orden. El miedo se apoderó de la muchacha. El tiempo corría por segundos. En cualquier momento, si ese niño era realmente Ao, podría obtener sus poderes y dañar a su hijo. La asustada mujer miró a la cara de su hijo y por primera vez vio una expresión tan fría. He dicho que no, no dejaré que hagan daño a mi hermano. Capítulo 10. Naoki, escúchame. Puede que ahora no te des cuenta, aún eres demasiado joven, pero a veces merece la pena el sacrificio para detener un mal mayor. Si Ao vuelve, seguro que intentará destruir a nuestra familia. Keiko volvió a intentar hacer cambiar de opinión a su hijo. ¿Y tú quieres sacrificar a mi hermano? ¿Y si decimos que la familia es más importante y que tenemos que protegernos los unos a los otros? Preguntó Naoki. Frente a la preocupada Keiko, su voz sonaba tranquila y mesurada. El niño se inclinó sobre el bebé al que seguía meciendo. En contraste con la indiferencia con la que se dirigió a su madre, ahora su mirada brillaba de calidez y preocupación. Si Keiko no hubiera estado tan atenazada por el miedo a su hijo, a que el infante pudiera invocar el espíritu del fuego en cualquier momento y herir a su hijo, se habría sentido orgullosa. Sí, la familia es importante, pero Ao renunció a ella hace mucho tiempo. Ella ya no tenía importancia para él. Resopló Naoki. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Has hablado con él? ¿Le has preguntado su opinión?
Hay un montón de registros de sus crímenes. Keiko apretó los dientes. ¿Así que te fías de la palabra de gente a la que no conoces de nada? ¿Quién podría haber escrito algo en su propio beneficio? ¿De qué estás hablando?, dijo Keiko sorprendida. Ao era el jefe y fundador del clan. ¿Qué sería lo primero que haría alguien que quisiera ganar poder? ¿Intentar difamarlo? Por supuesto. Cualquiera que fuera el poder que Ao poseía en ese momento, aún no había adquirido el gran espíritu elemental y no había aumentado su fuerza de esa manera. De lo contrario, no habría perdido en la batalla de los chamanes, y no habría tenido que renacer. Tenía un talento increíble, pero seguía siendo un simple chamán. La forma más fácil de ganar poder es calumniando al antiguo líder. En primer lugar, así no pones tu vida en peligro, lo que ocurriría en un enfrentamiento directo. En segundo lugar, aunque ganes puede que no obtengas todo el poder si la valoración del antiguo líder es alta. Cada decisión que tomes se verá obstaculizada, y puede haber un grupo de personas en el clan que deseen seguir al antiguo líder y separarse. Dado el estatus de Ao en la corte, ¿de qué lado crees que se pondría el emperador? Pero poner a todos en su contra resolvería todos los problemas. Ellos mismos lo destituirían y llevarían el poder al clan en bandeja de plata. Y ni siquiera hemos pensado en tal posibilidad. Después de todo, solo conocemos un punto de vista. Nao-chan, por otro lado, estaba pensando. ¿Así que todo este tiempo ha estado ocultando lo inteligente que es? ¿Es un genio? Por cierto, el espíritu de fuego aún no ha aparecido. Entonces no es Ao. ¿Es mi bebé? La mente de Keiko centelleó en su cabeza, y dijo en voz alta. Eres muy inteligente, Nao-chan. ¿Se te ocurrió a ti sola? ¿O alguien te lo propuso? Nunca habías hablado tanto de nada. La verdad es que lo he pensado mucho. Tengo diferentes ideas sobre el motivo de sus acciones, no sé si alguien realmente intentó desprestigiarle, pero no es tan importante. Lo más importante es que forma parte de la familia. Por cierto, si tanto odiaba al clan Asakura, ¿por qué no lo destruyó en su segunda vida? Ni siquiera hay pruebas de que intentara hacerlo, ni de que persiguiera a los representantes del clan. ¿Es eso lo que hace una persona que siente odio? Keiko quiso responder, pero la pelea que había comenzado de nuevo interrumpió su conversación. Pronto hubo un segundo bebé en brazos de Naoki. Colocándolo en un portabebés especial, el chico invocó a Matamune y utilizó la fusión de almas. Aún así, incluso con el entrenamiento, no sería capaz de llevar a los dos bebés durante mucho tiempo sin ayuda, además de las necesidades para el propio Naoki y los bebés, y no quedaba un viaje corto por delante. Se volvió hacia su madre y dudó un momento, luego dijo. Adiós, dijo mientras se dirigía a la puerta, y dile al abuelo que me alegro de haber sido su aprendiz. Y pide disculpas a la abuela por no poder ir con ella a la montaña Osoresa y a papá por no poder ir de acampada como habíamos planeado en verano. Dicho esto, desapareció por la puerta. Buena suerte, hijo, dijo Keiko con tristeza. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto. Rezaré por ti. Espero que algún día nos perdones. Matamune, vigílalo. Naoki avanzó. Gracias a la ayuda de Matamune no fue difícil llegar al siguiente pueblo. Naoki temía que los Asakura se abalanzaran sobre él en cuanto despertaran, así que intentó marcharse lo más rápido posible. Al llegar a la estación de autobuses, hipnotizó a una de las mujeres de la estación para que le comprara un billete y le acompañara hasta el autobús, para crear la apariencia de una presencia adulta. Habría sido extraño que un niño con dos bebés en brazos viajara solo. Habría despertado sospechas innecesarias y atraído la atención de la policía. Comíllase, ojalá el Sharingan estuviera aquí, todo sería mucho más fácil. Se lamentó Naoki, tomando asiento en el autobús. Por suerte, los dos bebés estaban profundamente dormidos y no llamaban la atención. Como el primer gemelo iba oculto con un portabebés y el segundo bien envuelto en un pañal, desde lejos parecía que Naoki llevaba un muñeco. Naoki llegó a su destino y se dirigió a la estación de tren, que estaba cerca de la parada de autobús. Utilizó el mismo método para sacar los billetes y subió al tren. Quería llegar a su primera parada lo antes posible. Cuando llegó a Shimonoseki, fue directamente al hotel más cercano, donde sabía que habría habitaciones disponibles. Aplicando hipnosis a un hombre que pasaba cerca, reservó una habitación. Al entrar en la habitación, respiró aliviado, colocó a los bebés en la cama y cortó la conexión con el espíritu que había mantenido desde la propia estación. ¿Te encuentras bien?, preguntó el espíritu preocupado. He estado mejor, sonrió Naoki, alisándose los hombros rígidos. Tras hacer sus ejercicios de calentamiento y controlar a los pequeños, el chico y que llamaban a la puerta. Hola, te he traído la cena, entró la criada,
Pero al fijarse en Naoki exclamó, chico, ¿dónde están tus padres? Mamá no está y papá está en el baño. Lo siento. No quería hacerte daño. Date prisa y come mientras esté caliente. Si necesitas algo más, llama a recepción. Muchas gracias, dijo Naoki y acompañó a la criada fuera de la habitación. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Matamune en cuanto se cerró la puerta. Para empezar, miraré los horarios de los barcos, contestó Naoki mientras descolgaba el auricular. Hola, me gustaría saber cuándo sale el próximo barco a Hokkaido. Sí, gracias. Tenemos suerte, hay un barco a Hokkaido que sale por la mañana, así que de momento dormiré bien, contestó Naoki, dando por finalizada la llamada. Qué bien. Te das cuenta de que los Asakura no se quedarán de brazos cruzados. Perdieron a todos sus herederos al mismo tiempo. Canturreó Naoki, y se dirigió a la cama. El chico había malgastado una gran cantidad de energía durante el día y, si no hubiera tenido al principio una enorme reserva de Furyoku, podría haber caído muerto. Por suerte, Naoki era fuerte por naturaleza, así que se quedó profundamente dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Al levantarse a la mañana siguiente, Naoki cambió los pañales, dio de comer a sus hermanos y, tras desayunar, empezó a hacer las maletas. El niño subió al barco sin problemas. Cuando llegó a Hokkaido, volvió a coger el tren. Por la tarde llegó por fin a su destino, que era un pequeño pueblo. Matamune, ¿dónde vive la familia que vende la casita del bosque? Preguntó Matamune al pequeño. No está lejos, solo tienes que caminar 2 calles, respondió el espíritu. Naoki fue a buscar la casa correcta y envió al espíritu a averiguar si el hombre estaba dentro de la casa y cuánta gente había allí. Afortunadamente, en ese momento solo había 3 personas en la casa, una anciana, el dueño de la casa y su hija pequeña. La mujer del dueño de la casa aún no había vuelto del trabajo. Regocijado, Naoki llamó a la puerta. El dueño abrió la puerta con bastante rapidez y Naoki le hipnotizó de inmediato. Tras comprar la casa con la ayuda de documentos especialmente falsificados a nombre de su padre, Naoki se dirigió a la nueva casa. Capítulo 11. Pobreao. Sentí que la luz me daba en los ojos. Por fin, suspiré e intenté abrir los ojos. Ahora lo principal es ganar tiempo, recuperar al menos parte de mis fuerzas cuanto antes e invocar al espíritu de fuego. A juzgar por mis visiones, los Asakura ya saben que tengo que volver con mi clan e intentarán detenerme. No era la primera vez, pero conseguí abrir los ojos al oír las palabras apenas audibles. ¡Qué horrible! Perdóname, pobre nieto. Al abrir los ojos, vi hojas flotando en el aire, que se movían gracias a los espíritus aprisionados en ellas. Tenemos que darnos prisa y llamar al espíritu del fuego, y entonces será cuestión de 1 minuto lidiar con estos subespíritus, reflexioné frenéticamente. Me fastidiaba enormemente tener que temer a aquellos a los que en mi vida pasada podía derribar de un solo golpe como a molestos insectos, y mucho menos al nivel al que estaba ahora. Pero ahora me veía obligado a esperar hasta que mis fuerzas estuvieran al menos algo restablecidas. Sin embargo, antes de que pudiera invocar al espíritu, el anciano había caído al suelo inconsciente, y con él el joven. La chica, al parecer mi madre, gritó asustada y empezó a llamarlos por sus nombres. Tenía curiosidad por saber qué ocurriría a continuación, así que ordené a mi espíritu que esperara. Habría pensado que uno de mis seguidores había venido en mi ayuda, si no hubiera sabido que llevaban muertos más de 400 años. Al momento siguiente, la puerta se abrió de golpe y un niño de unos 5 años apareció en el umbral. Noté su parecido con su madre, y una conversación posterior confirmó mis sospechas, era mi hermano mayor. Fue una sensación extraña. En ninguna de mis 2 vidas anteriores había tenido hermanos, en la primera mi padre, y luego mi madre, habían muerto demasiado pronto, y en la segunda, las complicaciones del parto habían impedido que mi madre tuviera más hijos. Y ahora tenía un hermano mayor. Nie-san, pasé mentalmente la palabra por la lengua, intentando acostumbrarme a ella, mientras escuchaba la conversación en paralelo. Era una situación bastante curiosa, yo, que tenía más de 1000 años, ahora tenía que llamar Nie-san a un niño de unos 5 años. Las palabras de mi recién descubierto Nie-san realmente me sorprendieron, lo cual era bastante raro dados mis 1000 años de experiencia. Nunca en mis vidas anteriores me había encontrado con un niño tan inteligente y astuto. No solo se las había arreglado para descubrirme sin que su familia lo supiera, sino que además había conseguido colar somníferos en el té de los adultos. Al momento siguiente, Naoki, mi nuevo hermano mayor, me cogió en brazos y una sorprendente oleada de calor salió de él.
Nunca había sentido tanta comodidad y tranquilidad en toda mi larga vida, excepto cuando estaba con mi madre. Hasta el día de hoy, el recuerdo de Asano hacía que me doliera el corazón. Por mucho que pasara el tiempo, ella seguía siendo mi única madre de verdad. Me sorprendió ver el rostro de varios niños pequeños de pelo y ojos negros, claramente parientes, parpadear en la mente de mi hermano mayor, pero antes de darme cuenta de lo que ocurría, su imagen había desaparecido, y Naoki se quedó solo con una ligera tristeza en su mente. No duró mucho, sin embargo, y me rodeó una sensación de inquietud y preocupación. Naoki se concentraba en si me sujetaba correctamente y en si debía cantar algo para calmarme. Me sorprendió mucho lo rápido que percibió mi excitación. Por desgracia, todo el ambiente se estropeó con el grito de una niña que exigía a Naoki que me dejara ir y despertara a mi abuelo y a mi padre. Mi nuevo hermano, sin embargo, no movió un dedo y siguió cuidándome. Esperaba que cuando ella mencionara que el bebé podría ser el horrible y malvado o el niño se asustaría y retrocedería, pero ni siquiera se inmutó, solo su rostro reflejó fastidio por un momento. Comillas, como puede pensar que su hijo, Miyototo, es un monstruo. Quiero decir, ella es su madre. No importa si es Ao o no, es un miembro del clan, y además, ahora es un niño pequeño. Naoki arremetió mentalmente. Mi cuerpo aún no estaba preparado para tal afluencia de emociones, así que relajé mi atención y dejé de leer sus pensamientos. Por enésima vez, este niño me conmocionó. Desde que había aprendido a leer la mente, nunca había sentido un cariño y un apoyo tan incondicionales. Incluso mis fieles seguidores, a excepción de los fanáticos, siempre querían algo de mí. Claro que de vez en cuando había alguno que mostraba auténtica admiración, pero nunca había sentido tanta calidez y paz como cuando me encontré con Naoki. Se parecía tanto a un horno que calentaba con su calor como a un huracán que apartaba a sus oponentes del camino. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Keiko, mi nueva madre, se puso de parto y nació mi hermano gemelo. Lo miré con curiosidad mientras Naoki lo acurrucaba sobre su espalda. Yo me quedé en brazos de mi San y nos pusimos en camino. Para mi sorpresa, Naoki usó en Matamune Houi, Goktai antes de salir de la mansión. Y este chico es bastante capaz. Puede que incluso tan capaz como yo a su edad. Es realmente divertido, y no me tiene ningún miedo. Hacía siglos que no sentía tanto interés por alguien. Naoki puede ser un gran aliado para mí y ayudarme a convertirme en un rey chamán. Puede que incluso absorba su espíritu para aumentar el poder del espíritu del fuego. HMMM. Si mi hermano gemelo resulta ser igual de capaz, entonces ni siquiera tendré una necesidad acuciante de aliados. Y tendré que vigilar a Matamune. Si se le ocurre traicionarme de nuevo, lo destruiré sin piedad. Lo haría incluso ahora, no tengo ningún deseo de vigilar a este traidor, pero aún puede serme útil, pues mi hermano necesita un espíritu guardián, y él es ciertamente un espíritu fuerte. Ah, y debe haber alguien que guíe a Naoki, porque no voy a revelar todas mis cartas todavía. En cualquier caso, si es necesario, puedo conseguir otro gran elemental para Naoki. Si no fuera por eso, probablemente ya habría destrozado a ese espíritu despreciable. Pensar que lo salvé, lo acogí y cuidé de él, le di el uso de algunas de las habilidades de los chamanes tras su muerte, y después de todo eso se atreve a ir contra mí. Pasó por mi mente. Mientras reflexionaba, llegamos a la estación de tren. Aunque creía que la consecuencia del progreso científico era la destrucción de la naturaleza, seguía sintiendo curiosidad por ver aquel invento, cuyas vagas imágenes veía en la mente de Naoki y Matamune. Por desgracia, mi cuerpo infantil era demasiado débil, así que me dormí rápidamente. Durante el viaje a nuestro nuevo lugar de residencia, observé que el niño utilizaba la hipnosis con total libertad, lo que no pudo sino asombrarme. En primer lugar, aunque Naoki no podía hipnotizar a un chamán, lo hacía bien cuando se trataba de gente corriente, aunque todavía no tenía el poder de mantener la hipnosis durante demasiado tiempo. En segundo lugar, un par de días bastaron para que me diera cuenta de que Naoki tenía un temperamento corto y una naturaleza inquieta que no era adecuada para el entrenamiento de hipnosis. Esto era más adecuado para maestros apoderados, taoístas. La familia Tepes con su control de la sangre, o al menos un Itako, pero no para el chico, que según todos los indicios seguiría siendo un chamán ordinario, o ganaría un espíritu elemental y se convertiría en un elementalista si tuviera la oportunidad. Naoki, sin embargo, lograba mostrar maravillas de autocontrol cuando era necesario. No había más que recordar lo enfadado que estaba con Asakura porque querían matar a su Ototo, pero a pesar de ello conseguía mantener una expresión tranquila en su rostro y mostrar poca o ninguna ira.
Este niño estaba consiguiendo interesarme cada vez más y yo sufría por aprender algo nuevo sobre él, así que decidí quedarme con mis hermanos a ver qué pasaba, advirtiendo de antemano al espíritu del fuego que no mostrara aún su rostro. Capítulo 12. Oye, démonos prisa, tenemos que volver, dijo el pequeño, apartando a su hermano de un tirón. Pero, Ni-chan, yo quiero esos auriculares. Mira qué bonitos son, replicó el otro señalando los grandes auriculares negros y rojos. Chan ya ha comprado un montón de cosas, incluidas rosquillas al curry, no es un buey para cargar con tantas bolsas y solo tiene 2 manos, y hoy ya se ha gastado un montón de dinero. Pero no es solo para mí, a ti también te gusta el curry, ¿verdad? El más joven se enfurruñó. Los dos pequeños gemelos, que solo se diferenciaban por la longitud del pelo, el mayor lo tenía más largo, hasta la cintura, esbozaron una sonrisa de satisfacción. El mayor, al escuchar los argumentos del pequeño, casi se da una palmada en la frente, lo que parecía bastante cómico para su edad. Empezó de nuevo el mayor, eligiendo claramente sus palabras, pero su discurso fue interrumpido. ¿Qué hacéis aquí solos? Dijo uno de los clientes a los gemelos. ¿No estáis perdidos? No, no estamos perdidos, respondió el mayor con una mirada de advertencia al menor, nuestro San llegará pronto. Le estamos ayudando con la compra mientras papá y mamá están en el trabajo. Sí, asintió Junior al recordar la admonición de su hermano mayor de responder a las preguntas sobre sus padres. ¡Qué bueno eres! La mujer sonrió y estaba a punto de hacer otra pregunta, pero en ese momento los pequeños gritaron comillas a San y corrieron hacia el chico de unos 10 años. El chico les dio unas palmaditas a ambos en el pelo y preguntó con severidad. Mitsuki, os pedí que os quedarais a esperarme aquí solo unos minutos y ya os las habéis arreglado para causar problemas. Luego, volviéndose hacia la mujer, añadió, siento las molestias. No, en absoluto, respondió la mujer, conmovida por el educado comportamiento del niño, no eran ninguna molestia. Solo me preocupaba que estuvieran ahí solos, pero ya que estáis aquí, no tengo por qué preocuparme. Adiós, niños. Adiós, respondieron los gemelos al mismo tiempo e hicieron una reverencia. La mujer sonrió y se marchó. ¿Qué ocurre? Dijo Naoki a Nathan y a los hermanos de Nathan. Aniki, por favor, cómprame esos auriculares. Se adelantó. Ya tienes un par. Pero, no son tan chulos como estos. Por favor, si lo haces, prometo dedicarte mi primer disco cuando sea una estrella del rock. Naoki suspiró. Desde el momento en que yo había escuchado las canciones de Bob, nunca había dejado de interesarse por la música, y acabó diciéndoles a sus hermanos que se convertiría en músico. Todos los intentos por explicarle que era una idea estúpida, sobre todo porque tenía talento para el oficio de chamán, que no debía haber olvidado, fueron en vano. Empecé a decorar la habitación con pósters de sus artistas favoritos y pedí que le compraran un Walkman, que ahora llevaba consigo a todas partes. Normalmente no causaba problemas, pero en este punto se mostraba bastante testarudo. Naoki no tuvo más remedio que suspirar y alegrarse de que, en caso de que él no estuviera, Mitsuki cuidara de su hermano, ya que inmerso en la música, dejaba de prestar atención al mundo que le rodeaba. Mitsuki, por su parte, no causaba ningún problema a su hermano mayor. Claro que no, un chamán de más de 1000 años no se rebajaría a lloriqueos banales. Que Mitsuki era la reencarnación de Ao era algo que Naoki ya había aprendido en los últimos 4 años. Puede que fuera un chamán, que hubiera vivido durante muchos años, que hubiera adquirido una gran experiencia, incluso a través de la lectura de mentes, pero Naoki tampoco era tan simple. Como Madara, provenía de un clan famoso por sus poderes de observación, así como por su capacidad para detectar mentiras, y aunque no tuviera un Sharingan en esta vida, su experiencia y conocimientos sobre los shinobi no iban a ninguna parte. Gracias a ellos no solo fue capaz de reconocer a Ao, sino también de ocultarle su descubrimiento y el hecho de su renacimiento. Por supuesto, era difícil controlar constantemente sus pensamientos en presencia de Ao. En un par de ocasiones Naoki estuvo literalmente a punto de quedar al descubierto. Pero la experiencia y las habilidades de control mental que le habían enseñado desde niño le ayudaron, aunque Naoki tuvo que esforzarse mucho para recordar muchas cosas, porque siempre había preferido confiar en la fuerza y en las técnicas a gran escala en combate antes que en las ilusiones y las manipulaciones elaboradas. A pesar de ello, el resultado dio sus frutos, y Ao seguía confiando en no haber sido descubierto. También fue de gran ayuda que Naoki pudiera descansar mientras él iba a la ciudad, y el hecho de que, de niña,
Mitsuki durmiera bastante. Por supuesto, Naoki tenía curiosidad por preguntar al anciano chamán sobre las diversas técnicas y habilidades que había adquirido a lo largo de los años, pero no quería perturbar el statu quo. Él mismo se dirá cuándo y si está preparado. Debe ser su decisión personal, calculó Naoki, por lo que el silencio siguió prolongándose. En cuanto a los nombres, Naoki decidió mantener los que había hablado con su madre antes de que empezaran todos los acontecimientos, a modo de homenaje, pero se cambió el apellido y se puso el antiguo, Uchiha. Por un lado, era más fácil porque Naoki había vivido con él unos 90 años, y por otro, evocaba una sensación de nostalgia. Quedaba un poco raro dados los nombres arbóreos de los hermanos, y otra opción era el nombre del clan de su amigo Senju, perfectamente apropiado dadas sus particularidades, pero Naoki nunca podría elegirlo. Demasiados recuerdos estaban asociados a él, incluidos no los más agradables. De acuerdo, te compraré estos auriculares, pero serán tu regalo de año nuevo, cedió Naoki ante la presión de los ojos de Cachorrito. Sí, los hermanos pequeños siempre habían sido la debilidad de Naoki, tanto en su pasado como en su nueva vida. Por mucho que intentara ser severo con ellos, todo se derrumbaba ante las encantadoras expresiones de sus caras. El único momento en que se mostraba inflexible era en los entrenamientos. Aunque Naoki no obligaba a su Sototo a hacer todo lo que él sabía hacer de niño, ya que no tenían la capacidad de potenciarse con chakra y yo aún no tenía un espíritu guardián. Pero ante la proximidad del torneo de chamanes y la preocupación por su seguridad, ya que vivían solos y el clan no dejaba de buscarlos, les hacía entrenar duro. Al principio yo intentó oponerse, ya que por naturaleza era bastante perezoso y no le gustaba el ejercicio, pero al ver la expresión inquebrantable en el rostro de Naoki y la tranquilidad con la que Mitsuki realizaba los ejercicios encomendados, supo que el entrenamiento era inevitable. Al principio intentó hacer trampas, pero sus acciones se vieron frustradas por Mitsuki, así como por Matamune, a quien Naoki dejaba a menudo cuidando a los niños. ¿De verdad? El niño miró esperanzado a su hermano mayor. Vale, Aniki, no te pediré nada más. Te lo prometo, exclamó alegremente yo y echó a correr hacia la entrada de la tienda. Una vez lo hubieron comprado todo, los hermanos montaron en sus bicicletas y se dirigieron a casa. De camino a casa sonó el teléfono de Naoki. Hola, Naoki. Sí, sí. Mamá y papá no están en casa. ¿Puedo cogerlo? Tengo un recibo. Vale, enseguida voy, dijo Naoki, y apagando el móvil se volvió hacia sus hermanos. Ya han llegado las compras que pedí. Os llevaré a casa e iré a recogerlas. Cuando vuelva, almorzaremos. Qué bien. Mientras tanto, daré un paseo junto al río. Yo contesté alegremente, comillas, quizá pesque algo. ¿Tienes que pescar por la mañana o por la tarde? Preferiblemente después de llover. Ahora no pescarás nada, dijo Mitsuki, moderando su entusiasmo. Ni-chan, eres tan pesada. Yo le enseñó la lengua a su hermano. Deja de insultar a Mitsuki inmediatamente, le dijo Naoki a su Ototo, que te he dicho de la familia. La familia es lo más importante, y tenemos que cuidarnos los unos a los otros, porque solo somos nosotros tres, y eso es todo lo que tenemos, dijo yo con voz confusa. Lo siento, Mitsuki. No pasa nada, el chico hizo un gesto con la mano. Me voy. Puedes arreglártelas sin mí. Matamune no está en casa hoy, así que estarás sola, dijo Naoki y volvió en dirección a la ciudad. Mitsuki fue a terminar de leer el libro que acababa de comprar, mientras yo cogía su caña de pescar y corría hacia el río. Tal y como le había advertido su hermano gemelo, los peces no querían dejarse pescar, y yo se quedó dormitando en la orilla. El chico se despertó al oír voces desconocidas cerca. Date prisa antes de que sus guardias nos persigan. Deprisa. Debemos apresurarnos hasta el pueblo más cercano y pasar desapercibidos durante un tiempo. Despierto, yo no entendía lo que ocurría y, al levantar la cabeza, vio a unos extraños hombres vestidos de negro y armados. En ese momento fue descubierto por uno de ellos. Jefe, aquí hay un niño. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos? Yo se quedó helado de miedo por un momento, pero el entrenamiento de Naoki dio sus frutos, y bajó por una suave ladera y se adentró en el bosque, donde empezó a dar vueltas entre los árboles en un esfuerzo por confundir a su oponente. Llegó a la casa con bastante rapidez y cerró la puerta de un portazo. Al oír el ruido, Mitsuki entró corriendo en el vestíbulo. ¿Qué pasa? El chico trató de responder, su respiración se entrecortaba de tanto correr, le costaba decir las palabras, finalmente pudo recuperar el aliento y habló. Hombres armados. Me vieron.
Dijeron que querían matarme. Escapé por los pelos. La mirada de Mitsuki se volvió seria y fría al instante. ¿Dónde están? Preguntó brevemente. Antes de que yo pudiera responder, Mitsuki se echó a su hermano a la espalda con un solo movimiento. Yo, cierra los ojos y tápate los oídos, ordenó. Yo se apresuró a obedecer la orden de su hermano. Un par de minutos después se oyeron pasos al otro lado de la puerta y ésta, incapaz de soportar la fuerza del impacto, salió volando de sus goznes. ¿A quién tenemos aquí? 2 conejos. El forastero entró por la puerta, mirando a sus hermanos con desprecio, y luego con voz de acero. Dio la orden a sus hombres y se volvió hacia los gemelos. Lo siento, no es nada personal, dijo, apuntando a los niños con su arma. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, vio que el niño que estaba frente a su hermano sonreía fríamente y decía, no, tú me perdonas. No, no necesito tu perdón. Espíritu de fuego, destruye a estos desgraciados. Al momento siguiente, un espíritu apareció detrás de él, y todo lo que quedaba de los hombres era un puñado de cenizas. Oye, puedes abrir los ojos, dijo Mitsuki, apartando al espíritu y apartando las manos de las orejas de su hermano. ¿Va todo bien? Sí, ¿qué les ha pasado a esas personas? El chico miró a su alrededor confundido. Ya se han ido, no debes preocuparte por eso. Estoy de acuerdo. No hay por qué preocuparse, dijo una voz desde la puerta. Mitsuki se sobresaltó un momento, preparándose para una pelea, pero enseguida bajó las manos. Aniki. Nii-san. Yo corrió a los brazos de su hermano mayor y Mitsuki se quedó paralizado, indeciso. Comillas, como no me di cuenta de que se acercaba, supongo que estaba demasiado concentrada en mis oponentes. ¿Y cómo explico todo esto? Vio al espíritu de fuego, pasó por su mente. Mitsuki, ven aquí, ¿no quieres abrazar a tu Nii-san? Naoki enarcó una ceja. El chico se acercó a su hermano y lo abrazó suavemente. Naoki dio unas palmaditas en la cabeza a los 2 gemelos y luego dijo. Debido a los últimos acontecimientos, tendremos que marcharnos durante un tiempo. Tú serás el que tenga que hacer las maletas durante más tiempo, así que sube y prepárate para irte mientras yo hablo con tu hermano. El niño asintió y subió las escaleras. Creo que nos espera una larga charla. Ao. Capítulo 13. Comillas como. Cuando se enteró de esto, corrió por la cabeza de Mitsuki. Lo descubrí hace bastante tiempo. Aunque intentabas disfrazarte, las diferencias entre tú y yo seguían siendo demasiado obvias, y a veces se te olvidaba. Tras leer los pensamientos de Naoki, Mitsuki vio varios casos en los que decía cosas que no debería haber sabido, o hacía trabajos complicados sin explicarlos antes. Flashback. Ao estaba terriblemente aburrido. Ya lo creo que lo estaba, llevaba como 4 años comportándose como un niño pequeño. El chamán se limitó a jadear ante la falta de información. Como Naoki, acompañado de Matamune, se disponía a ir a un pueblo cercano para comprobar las facturas y no debía volver hasta dentro de un par de horas, Mitsuki decidió al menos leer el periódico que su hermano mayor había dejado sobre la mesa. El chamán estaba totalmente inmerso en la lectura, y el sonido de la puerta al abrirse casi le hizo saltar en el acto. Mitsuki, ¿qué haces? Preguntó Naoki, entrando en la casa y acercándose sorprendido a la mesa. ¿Estás leyendo? Sí. La profesora del parvulario nos ha enseñado unas letras, respondió Mitsuki, intentando parecer un niño pequeño orgulloso de su logro. Nie-san, ¿por qué has vuelto tan pronto? Hubo un gran accidente en la carretera y el camino está bloqueado. Es bueno que intentes leer, pero es mejor empezar con cuentos de hadas. Te traeré algunos libros y practicaremos. Esa noche, Naoki se quedó hasta tarde en la cocina limpiando, y no llegó a la hora a la que normalmente acostaría a los gemelos. Aniki, ¿te has olvidado del cuento? Tirando de la pernera del pantalón de su hermano, Yo entró corriendo en la cocina. Ototo, ahora lo termino y luego voy para allá. Además, no puedes empezar a leer tú solo. Aniki, no sé leer. Además, tus historias son siempre más interesantes. Naoki alternaba periódicamente las historias del nuevo mundo con las del viejo. Yo, que adoraba las historias interesantes, siempre estaba deseando escuchar las de su hermano. ¿A Mitsuki y a ti no os enseñaron a leer en la guardería? En su día, Naoki decidió enviar a los niños a la guardería, pues pensaba que unos profesores preparados ayudarían a sus hermanos a socializar mejor que él. ¿Cómo iba a enseñar a los niños a relacionarse con sus compañeros un shinobi maltratado, que había perdido a toda su familia y pasaba mucho tiempo prácticamente solo, y en el presente un niño que se comunicaba sobre todo con adultos o espíritus?
Naoki quería que sus hermanos aprendieran a relacionarse con los demás y a hacer amigos, así que insistió en que estudiaran con los demás niños. La idea, sin embargo, no fue muy efectiva, ya que yo hablaba a menudo con los espíritus que le rodeaban, lo que le hacía ser considerado extraño, y Ao, en principio, no consideraba a las cositas de alrededor dignas de su atención. El propio Naoki fue educado formalmente en casa bajo la tutela de su madre, y solo acudía a la escuela para realizar sus exámenes anuales, creyendo que su certificado de graduación podría resultarle útil. No, aún no nos han enseñado a leer, yo sacudió la cabeza, sorprendido. Naoki entrecerró los ojos un momento y luego dijo en voz alta. Muy bien, ahora voy. Fin del flashback. Pues claro que se ha dado cuenta, suspiró Ao para sí. A diferencia de mis padres de la segunda vida, que estaban perpetuamente ocupados, él pasa prácticamente todo su tiempo libre conmigo y con yo. Ah, y Matamune ya lo ha adivinado. Flashback. Matamune le resultaba muy familiar a Fuyekao, tanto de su primera como de su segunda vida. No fue una sorpresa que finalmente reconociera a su antiguo maestro. Gracias a su habilidad para leer la mente, al chamán no le pilló por sorpresa, y en cuanto Naoki salió de casa y yo estaba absorto escuchando la nueva canción de Bob, Ao creó cadenas de Furuyekui, agarrando a Matamune, se lo llevó a cierta distancia de casa e invocó al espíritu del fuego. Hola, Ao, dijo el espíritu, tratando de aparentar la mayor calma posible, pero, gracias a su lectura mental, el chamán era perfectamente consciente de que Matamune no era en absoluto tan confiado como trataba de demostrar. Adiós a ti también. ¿De qué estoy hablando? Preocupándome por la salud del humilde traidor, dijo el chamán con un sarcasmo no disimulado en su voz. No te pediré que me perdones. ¿No aceptarás mis disculpas? Replicó Matamune con una leve tristeza en la voz. Ao sintió que una agradable y cálida sensación le envolvía el alma al leer el arrepentimiento en los pensamientos de Matamune, pero lo desechó de inmediato. Tienes toda la razón. No aceptaré ninguna disculpa por tu parte. Como si unas patéticas palabras pudieran expiar lo que has hecho. Pero no se trata de eso. No debes bajo ningún pretexto decirles a mis hermanos quién soy. Si te atreves a desobedecer mi orden, borraré tu espíritu del círculo del renacimiento. ¿He sido claro? Ao observó con placer cómo Matamune se estremecía de miedo. No se preocupen. No les haré daño, dijo el chamán, comprendiendo los temores del espíritu. Comillas, así que te he creído. Seguro que quieres utilizarlos para aumentar tu nivel de Furyoku tragándote sus almas. ¿Cómo pude pensar que eras remotamente capaz de sentir compasión? Los furiosos pensamientos de Matamune llegaron hasta Ao. Puedo jurar por mi espíritu inmortal que no me tragaré sus almas, dijo Ao con un suspiro. No quería hacer ninguna promesa a Matamune, pero no iba a dejar ninguna posibilidad de que yo y Naoki conocieran información sobre su verdadera naturaleza. Le resultaba difícil admitirlo, incluso para sí mismo, pero a lo largo de los años que había pasado en compañía de sus hermanos, había empezado a encariñarse con ellos. Yo y Naoki, indiferentes y afectuosos, siempre dispuestos a correr en defensa de su familia, habían llegado al corazón del chamán, que creía haber perdido la capacidad de sentir afecto por nadie hacía siglos. Matamune sopesó lo que había dicho Ao y asintió. Bien. Tomaré tu juramento. Parece que el joven maestro fue capaz de convertirse en un espíritu afín a Ao después de todo. Fin del flashback. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Ao con sorna, aunque se sentía un poco mal del corazón porque había ocurrido exactamente lo que temía que ocurriera. Hay que hacer algo. Seguirás siendo mi querido Ototo. Ao sintió un torrente de calidez proveniente de su hermano. No había ni un ápice de duda en la mente de Naoki. Mitsuki era su hermano menor y el asunto estaba fuera de discusión. No, pero entonces, ¿por qué la pregunta? Preguntó Ao, haciendo todo lo posible por parecer indiferente. Quiero saber qué piensas hacer. Quiero ayudar. Voy a ganar el torneo por el título de Rey Chamán, formar equipo con el Rey Espíritu y destruir a todos esos humildes humanos que están dañando la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? Como dije, son un cáncer para el planeta. No. ¿Por qué destruir? El Rey Chamán tiene poder absoluto. Puede hacer cualquier cosa, incluso desear que la gente sea más consciente de la naturaleza. Puede asegurarse de que el desarrollo de la tecnología no perjudique a la naturaleza. Comillas, ¿por qué deberías matar a la gente? ¿Por qué ibas a convertirte en un asesino de miles y miles de personas? Es una carga demasiado pesada. No tienes que hacerlo en absoluto. Ao se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Efectivamente, matar gente no era en absoluto necesario para lograr su objetivo.
Comillas, tanto ha oscurecido mi lujuria de odio la claridad de mi mente. Estoy tan ciego que un niño de 10 años ha visto la solución y yo, un chamán de más de 1000 años, no. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. Durante un rato, Ao puso orden en sus pensamientos, hasta que finalmente sacudió la cabeza y dijo: tienes razón. No se me había ocurrido semejante solución al problema. Bueno, supongo que podemos terminar aquí nuestra conversación. Ahora tengo que irme. Hablaremos en otro momento. ¿Para qué? ¿A dónde vas? Naoki miró sorprendido a su hermano pequeño. Si me quedo, os pondré a ti y a yo en peligro. Hay un gran número de fuerzas que harán todo lo posible por alejarme del trono del rey chamán, explicó Ao con un suspiro triste. No, Chan, no te vayas. Se oyó un grito y yo entró corriendo en la habitación y estrechó al gemelo entre sus brazos. Yo, Ototo, déjame ir. ¿De verdad que tengo que irme? Ao intentó desenganchar a su hermano de él, pero sus intentos fueron en vano. El gemelo menor se aferraba al mayor como una garrapata. No, no debes irte. Puede que no lo entienda, pero de una cosa estoy seguro. Somos una familia y tenemos que permanecer unidos. Io sacudió la cabeza. Comillas, ¿por qué no fui consciente de sus pensamientos cuando estaba allí mismo? Se preguntó el chamán. Ao miró fijamente a su hermano mayor con una silenciosa súplica de ayuda. Tobe, resopló Naoki y estrechó a sus dos hermanos en un abrazo. Eres parte de nuestra familia, y los Uchiha nunca abandonan a los suyos. Comillas, ¿por qué? Ao intentó leer la mente de Naoki, pero no lo consiguió. El chamán se congeló como si le hubiera golpeado un trueno. Dejó de escuchar los pensamientos de los demás.